Está Eugenio Semino en línea. Eugenio, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Gracias, igualmente, igualmente. Bueno, en las redes repasan todo el tiempo, ¿no? Las promesas de campaña, los dichos de campaña y los hechos. Yo recién, y después fui corregido correctamente por la audiencia, decía, hoy con 1.000 pesos, se pueden tener $8 con 4 centavos. Y eso habla de la destrucción de la moneda. Pensaba que en términos de lo que percibe un jubilado, esa destrucción debe ser mucho mayor todavía. Sin lugar a dudas, porque inclusive, más allá de lo que creen a veces los funcionarios o los actores políticos, la canasta del jubilado no es menor a la de un adulto, en razón que hay ciertos rubros que tienen mucho más peso sobre esa canasta, tipo los insumos de farmacia, artículos de higiene, alimentos hiposónicos, hipocalóricos, que a edades más tempranas a veces tienen menor uso. Por eso, bueno, es un país muy particular, porque le da menos a quienes más necesitan, ¿no? Ujú. Ahora, digo, está por un lado todo el tema está todo el tema de la plata, ¿no? Está todo el tema del ajuste, como dice reiteradamente Patricia Bullrich. Le tiraron 14 toneladas de piedras, al gobierno cuando llevó una reforma al Congreso, que en su momento fue crítico, pero que en definitiva transitaba los caminos institucionales. Acá se han pasado por las partes la institucionalidad y además en varias declaraciones, después se dieron cuenta que estaban marrando mal. Dijeron, tenemos que terminar con el sistema de la ley de Macri, que lo que hace es provocar un ajuste automático, que en general lo que hace es agrandar el proceso inflacionario, porque le han atribuido al pago jubilatorio en el planteo de la ley un fenómeno de indexación. Sí, en realidad, mire, me decía un jubilado respecto a la política, dice, gane quien gane, los jubilados siempre perdemos, ¿no? Porque en términos objetivos es así. Las dos fórmulas, las del 2008 hasta el 2017 y la actualmente suspendida, en años de alta inflación hicieron perder a los jubilados. Vale decir que hay un marco macroeconómico que frente a él mismo, en términos de inflación, no hay fórmula que resista. La próxima van a tener que traer a Mandrake para que la calcule, porque evidentemente hay un problema de la economía en general que se traduce a lo que es el sistema previsional. El tema central, que inclusive en Argentina tenemos un apego a discutir falacias, es cuál es la canasta del jubilado Claro. y cuál es el haber del jubilado. Nosotros calculamos la canasta hace 12 años semestralmente. En ninguno de esos 12 años la canasta del jubilado, una canasta que contiene gastos de vivienda, fue cubierta por el haber. Las mínimas en todo ese periodo oscilaron entre cubrir el 30 al 35% de esa canasta. Por lo cual habla de un problema histórico que se resiste a ver como tal el sistema político y a debatir y ver cómo se mejora, se transforma la estructura. Por ejemplo, nunca se discute el financiamiento del sistema, por lo cual discutir los reajustes, si tienen que ser menos, más y demás, van a ser siempre los que ese financiamiento condicione. No se discute los beneficios que han sido cargados al propio sistema. Claro. Hay 6 millones de jubilados y ANSES paga 18 millones de beneficios. Y esto no se habla porque cuando uno dice los 12 millones de beneficios restantes
los menciona y dice, este tipo no quiere que le paguen a los pobres, a Guache. No, por mí pueden pagar 20 millones de beneficios. Lo que pasa es que todo lo que no es jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, lo tiene que pagar el Estado Nacional a través de su presupuesto. Mientras no se debatan estas cosas, vamos a debatir el 1%, el 2% de una miserabilidad que son 16.000 pesos de jubilaciones mínimas, donde nos llevan a una discusión banal, si se quiere, porque con 16.000 pesos, 17, 18, 19, si quiere, no puede vivir ningún argentino de ninguna edad. Entonces, estamos en un círculo donde la política se abstrae de eso. Claro. Y discute los resultados, ¿no? Bueno, ahí lo que pasa es que en estos años se ha hecho un constructo discursivo fenomenal, ¿no? Que justamente usted pone en foco con estas cuestiones. Yo vengo planteando aquí, a partir, entre otras cosas, de la observación que uno va haciendo con el correr de los años. Este año otra vez hay muchos problemas. PAMI no está entregando adecuadamente las vacunas. La gente está teniendo muchas dificultades, peregrina. Son muchos los que en esos niveles de erogación del Estado a su bolsillo, pagar 1.200, 1.500 pesos por la vacuna, más en un contexto como les resulta entre difícil e imposible, y a lo mejor se están viendo y si no me doy la vacuna apropiadamente, mi riesgo de contraer COVID-19 es todavía más alto, y encima tengo una edad y por ahí tengo situaciones prevalentes. La verdad que le están poniendo en la cabeza de las personas y en su corazón una carga inmensa, ¿no? Sí, mira, hay algo que está pasando, la situación de excepción que genera la pandemia, las epidemias en general, la pandemia mucho más, devela la hipocresía, ¿no? Porque como potencia la crisis, realmente se ve, es como correr un telón. Y muestra la dicotomía entre lo discursivo y los actos. Uno prende la radio, el televisor, y dice, bueno, se tienen que cuidar los abuelos, los adultos mayores, todos los motes que nos dan a los que tenemos el exceso de juventud acumulada. Ahora, en paralelo, pasa lo que usted señalaba. Si me tengo que vacunar, tengo que hacer un peregrinaje. El 3 de abril el Estado hizo violar la propia cuarentena que había decretado el 20 de marzo a 1 millón de jubilados, que famélicos tuvieron que ir a buscar la plata que les dio el Estado cuando cerraron los bancos, sin distanciamiento social, sin sanitarios. Y después nos siguen diciendo exactamente lo mismo. Le sumo a esto, cuando nos recuerdan la cuarentena es responsabilidad de todos, de usted que se queda adentro. Mire, los adultos mayores que hacen una cuarentena más estricta son los que están en los geriátricos. No pueden salir a ningún lado, no salen a ningún lado, y son los que más sufren la epidemia, y no logramos desde hace 2 meses que haya testeos. Entonces, esa contradicción es tratar de trasladar las responsabilidades del Estado al ciudadano. Los ciudadanos mayores, sobre todo, tenemos experiencia, tenemos sensibilidad en términos de saber qué son los autocuidados. Ahora, lo que no podemos evitar son las espantosas acciones del Estado para con nosotros. Y cuando hablamos de la reducción la insuficiencia de las prestaciones, de un PAMI que licenció a su personal cuando empezó la pandemia, y hoy está desierto, de un ANSES que
nunca fue activo durante la pandemia, y aún cuando fue declarado hace una semana y media de interés, de utilidad Sí. esencial la actividad, nunca recomenzó la actividad. Entonces, me parece que en esta cuestión que solía decir Brecht, cuando no se puede mejorar la hipocresía, hay que decir la verdad. Nuestro sistema político está destinado a tratar de mejorar la hipocresía, ¿no? Claro, pero es manifiesta la hipocresía en este sentido porque hay una utilización sistémica. La actual titular, que suele ser citada aquí con mucho orgullo como la marplatense Fernanda Montoto Raberta, dijo, ningún jubilado va a comprar menos de lo que estaba comprando. La verdad que es un grado de abstracción de la realidad fenomenal. Al primero que le hace daño es al que dice semejante cosa. Sí, bueno, pero ¿sabes qué pasa? El segundo decreto, nosotros tenemos planteada la inconstitucionalidad del primero en la Corte, y el lunes vamos a presentar la inconstitucionalidad de este nuevo decreto, y algún día la Corte levantará la feria judicial, porque este es el otro problema. Habla de matemáticas, dice a los que se le debía aumentar el 11% por ley, se le va a reajustar el 6.12. Entre 11 y 6 hay 5 puntos. Digo, más allá, después, si se puede comprar un jabón más o menos, es menos plata. Por lo cual, a lo poco que ya tenían, le dan menos. A un jubilado de 40.000 pesos, que era un rico, le terminan no reconociendo el pago de 6.000 pesos. Vale decir, el que estaba cubriendo apenas su canasta, el que podía sobrevivir, se le baja el haber. Entonces, y esto es matemática, no es una interpretación política, filosófica, claro, ninguna cuestión de esta que tanto le gusta discursivamente a muchos. Y me parece que en ese mundo es el que estamos viviendo. Hoy genera una gran indignación lo que le decía yo en términos del propio sistema de salud, de los testeos y demás, es parte de lo mismo. Ahora, como son temas que se los trata como separados, como si fueran distintos, un día discutimos si en lugar de ganar 16, ganaran 18, el jubilado podría vivir y demás, y estamos realmente convalidando primero la violación de lo que es la propia calidad de vida del adulto mayor. Uh-huh. Y segundo, estamos convalidando la inexistencia en Argentina de la actuación de los poderes del Estado de Derecho para resolver la situación. El Congreso de la Nación iba a tratar la movilidad durante estos 2 meses que concluyen, se dedicó 2 meses a discutir como discutía. Y hoy escuchamos al ministro de Trabajo diciendo, bueno, pero vamos a seguir por decreto hasta fin de año. Bueno, entonces el Congreso no existe, la Corte decretó una feria que no se sabe cuándo termina, y estamos dependiendo de que algún iluminado o piadoso no haga demasiados desastres con el sistema previsional, ¿no? Y habrá que ver. Yo creo que todavía vamos a ver cosas más impactantes todavía. Esto está dependiendo casi exclusivamente de la reacción de la sociedad frente a lo que es una sistematización del atropello, porque cierro con esto, digo, usted lo dijo 2 veces y me parece que es importante remarcarlo. El acompañamiento de la Corte a la clausura de los derechos de los argentinos es brutal. Sí. Esperemos que se revise, porque digo, nosotros inclusive institucionalmente es el último resorte que tenemos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Así que bueno, esperemos que... Tenemos claramente nuestros derechos conculcados, de eso no hay ninguna duda.
Como siempre, Semino, gracias por la ilustración al respecto de estos temas. Que tengas una muy buena jornada, muy amable. Gracias a ustedes, siempre. Hasta luego. Bueno, Eugenio Semino, defensor de la tercera edad.